solicitud para ustedes que están aquí. Bien, el día de ayer, siendo bien específicos, estuvimos viendo tres ramificaciones de la administración. Les decía como que partíamos desde el bien básico, de la administración científica, de la administración clásica y de la administración humanística. El día de ayer estuvimos tocando temas con lo que fue administración científica y Taylor, clásica con Fayol, y estuvimos viendo a Elton Mayo con los experimentos de Hawthorne en la humanística, si vayan recordando. Sí, en la científica vimos lo que eran los procesos, que fue parte del hecho de la tarea la que hicieron. ¿Sí? En donde estuvimos viendo el paso a paso para hacer ciertas cosas y empezaron a ver como ciertas, que se empezaron a dar cuenta de cómo se manejan ustedes, ¿no? En cuanto a paso. Perfecto, Armando, gracias por conectarte, pon tu cámara. Y en la administración clásica vieron a los 14 principios de Fayol de una manera de un rebote. Entonces empezaron a darse cuenta de cómo algunas, o cómo administrarse mejor a nivel dirección o a nivel jerarquías a través de los principios de Fayol, en donde decías unidad de mando, unidad de dirección, jerarquización, remuneración. Vaya, había unos principios ahí que te sonaban como unas reglas muy generales para poderte administrar mejor. Y la humanística de Elton Mayo, con los experimentos de Hawthorne, es en donde les decía que empezaron a ver sobre las personas y sobre que las personas, si estaban interactuando bien socialmente, estas, de alguna manera u otra, podían rendir mejor. Aquellas personas que socialmente se sentían activas y que se sentían parte de un grupo, podían responder ante un grupo o ante la empresa como si fuera un ente social. ¿Ok? El día de hoy tocan otros 4. Ya nos vamos yendo un poco más actuales, desde la neoclásica hasta por último el día de hoy en la estructuralista. Ojo, y quiero poner un ojo bien aquí clarito. Existen teóricos que manejan una después de la estructuralista, que se llama la behaviorista, pero ya era como meterles demasiados conceptos y esta como que no tenía tanta diferencia entre la humanista y la estructuralista. Y era como una subdivisión de la estructuralista, como quien dice. Entonces, por eso decidimos no ponerla ahorita. ¿Sí? Por eso, si llegan a leer otros autores en donde pongan la behaviorista también como parte de una escuela, sepan que fue por decisión de no saturar de escuelas, vaya. ¿Sí? Muy bien. Existen otras tantas. Digamos que estas 4 se vuelven muy importantes. Muy bien. Sí, exacto. No pasa nada. Entonces, la administración neoclásica, chicos, pues vaya, su nombre lo dice, ¿no? Es clásica 2.0, o sea, lo que estaba diciendo Fayol antes, en 1900, 2.0 o reformado, digamos, las personas que encontraron la administración neoclásica entre los años 30 hasta 1980 a veces, lo que estaban diciendo es, ok, continuemos los estudios de Fayol y hagámoslo de alguna manera más, digamos, más profesionalizante con las nuevas tendencias o con lo que estaba sucediendo en el mercado en esta época. Para esto estamos hablando de que ya estábamos en la 1930, 40, 50, o sea, sé que ya pasó un evento que, bueno, para ustedes tal vez no lo supieron, bueno, no nacimos, que fue la Gran Depresión de Estados Unidos. La Gran Depresión de Estados Unidos fue en el 1928. ¿Y para qué nos importa esas fechas para nosotros como México, por así decirlo, y para la administración? Pues bueno, fácil. La administración se creó gracias a teorías que muchas veces se desarrollaron en Estados Unidos. Y en Estados Unidos había pasado la Gran Depresión y después pasó su intervención en la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo que tiene que ver con las guerras. Imagínense ese Estados Unidos en un problema económico fuerte que necesitó reestructurarse, ¿sí? Entonces necesitó reestructurarse de cierta manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empezó a ver con la administración neoclásica? Empezaron a ver una posibilidad de darle, de alguna manera, una estructura como siguiéndole lo que estaba diciendo, en este caso, Fayol y unos teóricos en 1900.
antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Y uno de los principales autores, que de hecho vivió un montón de años, y si podemos ponerlo como por definición, él fue precursor de varias escuelas, de varias corrientes de pensamiento, Peter Drucker. Es más, si sigues buscando a la fecha, vas a encontrar libros de Peter Drucker. Este cuate dio demasiada bibliografía en torno a la administración en general, ¿sí? Y tenía una serie de principios que de alguna manera se siguen usando hasta la fecha y los vas a sentir, ¿sí? Por ejemplo, la primera clave, dijo, es la descentralización de la toma de decisiones de las empresas. ¿Qué es lo que empezó a ver? Dijo, ¿sabes qué? Las empresas, todas las decisiones de las empresas ahorita las está tomando el jefe o el directivo. Hay que bajar las decisiones a gerentes o a subgerentes, de tal suerte de que no todas las decisiones pasen por el directivo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿quiénes están de aquí? Aquí, yo creo que ya te haya tocado eso. Armando, seguramente, Kiwa. A lo mejor en alguno de los trabajos que hayas tenido, en algún momento un jefe te haya dejado a ti la supervisión de gente. Decir, mira, ok, tú te vas a encargar de tantas personas, tú vas a ver cómo están, ta. Ok, ese tipo de jerarquización y nada más que te estén revisando si va como vas, eso se dio gracias a el neoclasismo, ¿sí? Estábamos hablando que en la escuela clásica, en donde estaba Henry Fayol, hablaba de jerarquías y hablaba de eso, pero no tenía tanto poder a la persona de abajo, ¿sí? No tenía tanto poder los mandos intermedios, perdón, no la persona de abajo, los mandos intermedios. ¿Ok? Muy bien. La segunda es establecer objetivos para evaluar lo alcanzado. Hasta aquí se empiezan a tocar un poquito los objetivos, ¿sí? No sé si lo tocamos en la primera clase, me acuerdo, cuando estábamos hablando del proceso administrativo en general, que les decía eso del poder establecer líneas o cursos hacia dónde quieres llegar, ¿sí? ¿No se acuerdan que pusimos lo los de las 12 uvas, ¿no? Que quiero descansar, quiero viajar, quiero hacer esto, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿O lo repito? Sí. Ah, ok, sí, gracias. Muy bien. Entonces, establecer objetivos para evaluar lo alcanzado era parte fundamental del principio de Drucker, que de alguna manera después, en otra corriente, se hizo toda la corriente. Toda la corriente se basó en objetivos, y ahorita lo vamos a tocar. Pero ahorita empezaron como de alguna manera a poder ver los desempeños. Empezaron a decir, ¿sabes qué? Hay que ponernos metas, hay que ponernos objetivos, hay que ponernos cursos o trazar. Muy bien. Y se dieron cuenta que esos objetivos hacían que de alguna manera la empresa se autogobernara. ¿Sí? Les había comentado de que cómo les caería una empresa en donde tú solamente vayas 4 horas a la semana para saber cómo está. Y donde revises. Chulada, ¿no? Y que tú andes revisando nada más 4 horitas y, mira, esto está en los indicadores, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, adiós, y bye. Y que desde el celular pueda estar haciendo como dos cambios, ¿no? ¿Sí? Pues de alguna manera, a través de hacer objetivos, se dieron cuenta que poco a poco las empresas pudieran tener autogobierno. Cuando haces que los trabajadores tengan sus propias responsabilidades. Muy bien. Este punto 4 no lo quiero leer yo, porque van a encontrar una respuesta, un insight poderoso. Esmeralda. Sí, tú eres la indicada. Esmeralda, ¿me lo El puedes 4, leer? ¿verdad? La 4. Enfocarse en las oportunidades. Lo más importante no son los problemas, sino las oportunidades. Donde hay una compañía de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. ¿Les resuena o no les resuena? A veces que necesitamos una decisión valiente para poder hacer algo, ¿no? Por ejemplo, Así es. los que están, por ejemplo, Juan, me acuerdo que tú ya estás emprendiendo, ¿no? Que tienes ahí como algo ahí en caminito. Más o menos. Ok. O que has tenido cosas en caminito. Has tenido que tomar decisiones valientes, saltarte a ciertos vacíos, ¿no? Dejar cosas cómodas para poder hacerlo. Sí, de cierto modo. Exacto. Al final del camino,
las personas que toman decisiones, cuando tomamos decisiones valientes, nos llegan algunas cosas de éxito. Y, por ejemplo, hay cosas que van como contracorriente, y lo que dijo Peter Drucker es, este administrador tomador de riesgos que ve lo que nadie más ve. Ojo, no estamos hablando de que te vuelvas como un deportista extremo o que te vuelvas alguien de que te vayas contra la pared siempre. Que irte contra la pared siempre, pues al final del camino no es éxito, sino simplemente hace que te estampes muchísimas veces. Hay que planear, hay que revisar, pero de alguna manera, si ves algunas condiciones buenas, si ves algo que los demás no estamos viendo y una oportunidad que se hace, como por ejemplo, que si fracaso en eso, pierdo 2 pesos, pero que si le pego gano 10, pues ya se puede checar el éxito. Yo puedo decir que un empresario, los empresarios de alto nivel, son personas que les gusta tomar riesgos medidos. ¿Sí? Ojo, medidos. O sea, que diga, ¿sabes qué? De alguna manera sé hacia dónde quiero llegar, sé que está peligrosón, pero lo tomo. Y eso es un lema de Peter Drucker que empezó a agarrar mucho auge para muchas personas. ¿Sí? Hasta la fecha todavía pensamos en ese CEO un poco arriesgado. Aquellos CEOs que se enfrascan en no ser arriesgados, se quedan como en el status quo y luego pasan para abajo. Bueno, es otra historia. Gracias, Esmeralda, por la lectura. Valor de recursos humanos. En la administración neoclásica sí mezcló un poquito de humanista, sí empezó a ver un poquito sobre el recurso humano y sobre todo lo padre es que empezaron a ver al recurso humano como trabajadores del conocimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? A ver, Alejandro, ¿qué se te imagina que cuando digo los empleados se volverán en trabajadores del conocimiento? O sea, a ver, los empleados Ajá. se volverán ¿qué? En trabajadores del conocimiento. Pues pues sí, ¿no? Mediante el tiempo que lleven y la práctica y conforme avance el tiempo, me he de imaginar que vendría a ser que o sea, por ejemplo, los trabajadores ya van a tener mucha experiencia en hacer su trabajo, ¿no? Sí, ok. Y lo harán, bueno, y si ellos sabrán cómo hacerlo más correctamente, no sé, no ¿Que sé. quién? ¿Que quién? Eso está bien, eso está bien. Más correctamente que quién. Pues que el dueño, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, lo que puede llegar a pasar si una empresa que está administrada bajo la escuela neoclásica es de que a lo mejor si tú ya llevas 5 años en cocina, en ese restaurante, me acordé de Dai Sushi, ¿no? Cuando estabas hablando. Imagínate que llevas en Dai Sushi, el dueño pues ha estado por allá afuera y tú ya llevas en cocina. Si yo pidiera una innovación en cocina, en vez de yo como dueño empezar a decir, es que vamos a cambiar esto, 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 te tendría que preguntar a ti, que tú tienes 5 años ahí. O sea, sé que empezaron a ver ahí que la gente tenía la solución a los problemas. Imagínate en empresas grandes como Walmart y eso, en donde hay personas que llevan 15 años haciendo lo mismo. Hay personas que se saben su puesto hasta dormilando, hasta enfermas podrían hacerlo de tanto que se lo saben, ¿sí? De que ya llevan un montón de tiempo ahí y que se vuelven tan expertos en eso que a lo mejor en vez de que un gerente que acaba de llegar hace 2 meses que empiece a decir qué onda, ¿sí? Pues que lo diga alguien que tiene 15 años en eso y que sabe cómo se mueve al derecho y al derecho, ¿vale? Eso es lo que habla este punto. Es decir, ¿sabes qué? Dale poder de conocimiento, del conocimiento a tus empleados, de tal suerte de que tus empleados al final tienen mejor voz que incluso que tú. Escúchalos. Y eso parecerá como algo relativamente normal para estas épocas. Pero quiero que pienses que antes, el día de ayer estábamos hablando de la revolución industrial y que, y que se veían como productos como casi con código de barras. Entonces, para esto fue como una especie de pensamiento revolucionario, decir, oye, tus empleados tienen voz, tus empleados pueden saber más que tú. Imagínate para los egos y para toda la situación de esa época. Ok, y la 7, el terror de muchos de ustedes,
la premisa de el cliente sabe más que nosotros, se le ocurrió a Peter Drucker. Eso de que el cliente tiene la razón, se le ocurrió a él. Lo que hablábamos otra vez, así como, ay, no sé. Pues bueno, si el cliente tiene la razón, se lo debes a él. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene? Las ventajas que es, si esto actualmente lo aplicas en pequeñas empresas, les da resultado. De alguna manera u otra se vuelve como se estructura bien una empresa pequeña con esto, porque es fácil de hacer. De alguna manera, la crítica de la administración clásica que tenía, que era como reglas muy generales, aquí ya no tanto. Aquí ya te empieza a dar unas premisas, te empieza a dar algunas cosas para que tú te puedas administrar fácilmente. ¿Sí? Maximizas productividad y le das responsabilidades a cada una de las personas. Pongo la imagen de aquí, si no se alcanzan a ver la imagen al lado de la tablita. Y yo cuando veo administración clásica me acuerdo de esto. Ojo, no estoy hablando de que todo este edificio fuera una sola empresa, sino que fueran varias microempresas o varias pequeñas empresas que están como seccionadas por cuadritos. Así me lo imagino la administración neoclásica, en donde, por ejemplo, está el departamento de ventas con sus métricas, el departamento de contabilidad con sus métricas, el departamento de tal con sus métricas y administrado por un ente más grande, ¿no? ¿Sí? Así me lo imagino la administración neoclásica. ¿Ok? La desventaja es que la autoridad sigue siendo única y directa, el jefe tiene la razón al final del camino, aunque escuchas más a tus empleados, eso sí. ¿Sí? Hay veces que si el jefe no digamos, no tiene las capacidades necesarias para ser jefe, puede exagerar en su función. ¿Qué significa esto? Que se le suba. En pocas palabras, en las palabras más informales posibles, que el jefe se le suba y que dé órdenes ilógicas, porque todavía le estás dando demasiado poder en la administración clásica. ¿Sí? Ya hemos tenido jefes de esos, ya sabemos la historia, ¿no? Esos jefes que dices, está dando órdenes como hasta personales. Se da en la administración clásica. Muy bien. La siguiente ramificación. Como tal no tiene un autor, así como tal, pero sí está bien poderoso. Se llama la administración por objetivos. Casi la palabra te lo va dando, chico. Sí, la palabra te los va dando, chicos. ¿Sí? En donde... perdón, me estaba emocionando. Son las 7:20, ¿verdad? Así es. Pero, al final del camino. Jali, ¿estás? ¿Estás aquí? Yo, Jali. ¿Dónde estás? Luis, ¿estás? ¿Yo? Sí. Ok, estás aquí. Yo siempre presente. Siempre presente. Jala, bien. Equiwa, ¿estás? Aquí ando. Aquí andamos. Aquí andamos. Samuel, ¿estás? Claro. Perfecto. Luis Armando, ¿estás? Veo, pero quiero que contestes. ¿Estás? ¿Cómo estás? Sí estoy. Bien dormido. Ok. Justin Iván Martínez, ¿estás? Ok. Oboa, ¿estás? Esmeralda, sí te vi. ¿Estás? Sí. Bien. ¿Dónde estás? Yes. Noelia, ¿estás? No estás. Bien. Entonces, mandar esto. Regálenme medio minuto, nomás para mandarlo. Iván y Noelia ya tienen varios días faltando, ¿no? No, se conectó ayer Noelia. ¿Sí? Sí. Profe, pero ahorita está Yoali, sí está conectada, ¿no? O quién sabe por qué no. ¿Bien? ¿Yohali? Ajá. A ver, Yohali, ¿estás? Sí, aquí estoy. Yohali.
Estaba a punto de mandar una lista sin que tú estuvieras. Aquí estoy, maestro. Ok. Cámaras. Muy bien. Gracias, Lohali. Entonces, bien. Este ya va a ser como nuevo sistemita, chicos. A las 7:20 me hacen ahí el reminder para los retardos, etcétera, etcétera. Ojo, ya estaba, declaran su asistencia antes, por favor, para hacerlo más fácil. Pero si no, pues bueno, aquí ya nos recuperamos. Bien, gracias por el tiempo, este minutito que nos tomamos para la lista. Ya con esto ya quedamos claros quiénes están y quiénes están. Ok, la administración por objetivos, que es otra parte de la rama de la administración, lo que le estaba queriendo compartir. Es que imagínense que toda la administración o todo tu proceso administrativo lo basaras directamente con establecer objetivos. Ejemplo, en tu empresa en donde estás, Johali, en la empresa en donde estás, imagínate que creo que tú eres la que estaba así como que no tenías un jefe que te visitaba muy seguido, ¿verdad? Por ejemplo, que tenías unas métricas y tú te movieras por tu cuenta. ¿Sí? O alguien de ustedes me acuerdo que tenía esa situación, de que cada que tenían sus métricas y se movían por su cuenta. Pues bueno, esa empresa literal está siendo administrada por objetivos, en donde decíamos, por ejemplo, bueno, ya nos vamos con Leonel, tienes esta métrica, esta métrica, esta métrica, esta métrica. Voy a visitarte dentro de una semana para ver cómo vas con estas métricas. Oye, ajá, y así. Imagina, es más, incluso si fuera una clase por objetivos, yo lo que diría, ¿saben qué, chicos? Tienen que aprender esto. Nos vemos el viernes de la semana 1, nos vemos el viernes de la semana 2 y nos vemos el viernes de la semana 3, ¿cómo vamos? Y yo lo ya suelo... valimos. Ya valimos. Sí, no, algo por el estilo, ¿no? Así como de, oye, te aviento objetivos, tienes cierta independencia, ahí vamos. Muchas empresas de gobierno e instituciones así se mueven. Tienes un objetivo, tú te encargas. Ahí vas viendo cómo, si quieres aquí estoy a la orden, porque mis objetivos, porque también me plantean objetivos a mí. Por ejemplo, si yo fuera el jefe de Leonel en ese momento, también yo tuviera objetivos y a lo mejor el objetivo es que cumpla Leonel o el objetivo es que tenga ciertas horas de capacitación Leonel y tal vez por cumplir yo mis objetivos hago que le doy esas capacitaciones, pero vaya, todo va en torno a métricas, ¿sí? En donde, por ejemplo, va con el área de recursos humanos y el área de recursos humanos también tiene objetivos, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo de que no renuncien y entonces ahí vas viendo a personas con el estrés del objetivo en mente, ¿no? Me llegó a pasar, por ejemplo, en City Club, y perdón que mantenía esa empresa, si alguien de aquí es amigo del dueño, pues perdónenme. Lo que me llegó a pasar, chicos, te los juro que hubo un tiempo que no queríamos que nadie renunciara en City Club, porque era noviembre, estaban a punto de entrar en diciembre. ¿Qué pasaba en City Club en esa época? Lo que pasaba es que tenían una métrica o un indicador de cuántas personas les podían renunciar al año. Y si el área de recursos humanos así, superaba el número de personas que renunciaban en el año, podían destituir a la persona de recursos humanos. Entonces la administración por objetivos era así tan lineal que la otra persona es, no me renuncies en noviembre o diciembre. Pero en enero cuando tenía un montón de métricas, o sea, cuando tenía un montón de personas por renunciar, no le importaba que le renunciaran, es más, a veces lo propiciaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Todo, por ejemplo, todo en esa empresa se mueve por objetivos, todo se mueve por números. Entonces, ¿qué ventajas tiene? La ventaja es que de alguna manera es fácil, ¿no? Pongo números, hazte bolas. Para la dirección, de alguna manera, se vuelve relativamente sencillo porque todo el mundo tiene clarísimo que tiene, a dónde quiere llegar y hazte bolas como sea, ¿no? ¿Sí? La desventaja que yo le veo a la administración de por objetivos es que hay poco sentimiento de comunión. Hay más un sentido individualista.
se da muy bien en empresas donde tienen muchos caracteres individualistas, donde tú digas, ¿sabes qué? Ya, yo me muevo por mi cuenta, yo logro estos objetivos, yo logro estos números, bye. Si tienes mucho sentido individualista en la empresa, funciona muy bien, ¿sí? Pero en un sentido colectivo se vuelve muy complicado hacerlo porque todos tienen números. Imagínate, por ejemplo, que Kiwa, tú tuvieras, por ejemplo, tus números de producción y Esmeralda, del área de contabilidad, te pide ayuda en un proceso, pero tú tienes que saber, y tú estás bien pendiente de tus números, y ella está pendiente de tus números, pero a lo mejor necesita ayuda. ¿Qué es lo que suele suceder en esas empresas? Porque yo lo viví. Es, ¿sabes qué? Déjame primero terminar mis números. ¿Sí? Déjame ver qué onda con mis números y ya que termine mis números, veo si te atiendan tus números. Entonces, esa es la desventaja. O sea, en un sentido, hay un sentido demasiado individualista con eso, ¿no? Pues bueno, hay una serie de pasos para la administración por objetivos. ¿Sí? Digo, ojo, yo estoy hablando de lo malo, pero lo buenísimo es tú como dueño hacer, digamos, poner las líneas, poner objetivos y prácticamente que cada quien tenga su instrumento para que lo desarrolle. Da demasiada libertad, chicos. ¿Sí? Bueno, lo primero que haces, o la ventaja es que también los objetivos no solamente los redactas tú, sino también los redactas junto con los empleados. ¿Sí? Hay parte del proceso. Gracias, Iván. Gracias. Hay parte del proceso en donde, de alguna manera, te pones junto con el empleado para establecer objetivos entre ejecutivos y directivos, ¿sí? Y luego les das objetivos a cada departamento para ver y después ver cómo se interrelaciona entre el departamento 1 y departamento 2 y después hacer planes tácticos y operacionales con departamento 1, 2, 3 y 4. Vaya, vas haciendo y conformando toda la empresa en torno a métricas. Ejemplo, imagínense, Johali, Alejandro, Valentín e Iván, tenemos una empresa y cada quien son directivos de un departamento. ¿Qué es lo primero que hago? Por ejemplo, si no quiero ser el dueño ahorita yo. Imagínense que Kiwa es el dueño. ¿Sí? Que Kiwa es el dueño de ustedes 4. Ok, resulta ser que primero Equiwa se va con Johali y establecen métricas de su departamento. Luego se va con Alejandro, luego se va con Valentín y luego se va con Iván. Luego los reúne ustedes 4 para ver en qué se conectan sus objetivos de cada uno, para ver qué relación tengan. Y a partir de eso construyen una táctica de operación. Oye, ¿cómo vamos a atacar esto para que contribuyas el objetivo tuyo, tuyo, tuyo y tuyo, ¿no? Entonces ya empiezan a haber reuniones donde Esmeralda se pone de acuerdo con Valentín y, oye, si hacemos esto, esto y esto, contribuyes a mis objetivos y a los tuyos. Ah, perfecto, hacemos eso. Pero si se fijan, el punto en común de todos ellos y toda la conversación de todos ellos se enfoca a directrices, indicadores y objetivos. ¿Alguna ansiedad? ¿Alguien ha vivido algo parecido? Ya en alguna experiencia laboral lo van a vivir, se van a acordar de mí. Sí, van a decir, oh, ok. Por ejemplo, he estado en alguna institución y que así se mueve. O sea, que sabes que hay que reunirnos, hay que ver, tú tienes unos números, tú tienes otros números, ¿cómo lo hacemos? Para empatar números. Normalmente son indicadores de venta, indicadores de rentabilidad, los contadores, indicadores de utilidad. Porque ustedes, a través de lo que lo hagan los contadores, normalmente es disminuir costos para aumentar rentabilidad. ¿Sí? Bajar menos impuestos, vaya. También es otra cosa por las que muchas personas, así a nivel general, piensan que necesitan un contador. ¿Sí? En operaciones, producción, número de piezas hechas, etcétera. ¿Sí? Para mantenimiento, menos errores, porcentaje de fallas. ¿Sí? Y así cada uno de sus áreas tendrá sus propios números. Esos ya lo van conociendo, ¿no? Muy bien. Ok. El tercero es la administración de la burocracia. Chicos, si yo te pregunto a ti,
¿Qué es burocracia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Puros trámites o algo así. ¿Todo trámite? ¿Ok? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué empresa, organismo se te viene a la mente? Pues ahora sí que como los de gobierno. Como de Porque gobierno, ¿no? Ajá, Lo que dicen, administrativo. pura burocracia, todo eso, porque Ujú. es como muy entretenido todo, ¿no? Ok, buena apreciación inicial. Entonces, cuando dicen burocracia, al menos cuando a mí me decían que era burocracia, antes yo lo veía como, oye, es que es gobierno. Ya me imaginé, pasa con tal secretaria que te selle 2 cosas, para que Ajá, esa secretaria se la pase a tal persona y que te lo firme. Y luego pasas con tal persona y dale tu foto de tu perro y dale foto de ti chiquito. Ahora, y luego te vas para acá y vaya, duras una eternidad, ¿no? Ok, me imaginaba cuando decían burocracia eso, pero resulta de ser que burocracia es más que eso, ¿sí? Burocracia es una escuela de corriente administrativa, como lo dijeron por ahí, escuché ahí, administrativo. Por supuesto, estamos viendo escuelas administrativas. Dentro de la administración de la burocracia, lo que tiene es que, como tal, la burocracia es un sistema rígido. Lo que yo puedo decir de la burocracia es que funciona muy bien en sistemas rígidos, en donde digamos, el precursor de la burocracia se apellida Weber. Hay una teoría que se llama la teoría de la burocracia de Weber. Habla sobre la jerarquización de trabajo y de cómo organizar un trabajo de manera rígida. ¿Qué es esto? Imagínense que las empresas burocráticas tienen una serie de reglamentos y normas, ¿sí? Pero no solamente tener reglamentos y normas, sino que llevan al nivel extremo las normas. Imagínate, si tú trabajas, por ejemplo, en gobierno, que llevan una empresa burocrática desde hace varios años, normalmente te van a decir qué hacer y qué no hacer en reglamentos. Todo está por escrito, ¿sí? Te van a decir, cada cierto mes vas a tener que hacer esto, cada cierto mes vas a tener que hacer esto. Vaya, todo tiene que estar por escrito y firmado. Cuando una empresa es burocrática está exageradamente reglamentada y exageradamente normativa, ¿sí? Normalmente se da en empresas grandes o en gobierno, ¿sí? Que llegan a una parte de carácter legal. Segunda característica importante de las empresas burocráticas es la impersonalidad. Yo no sé quién lo hizo, ¿sí? Y simplemente me fijo que esté apegado bajo ley o bajo norma, y si no está apegado bajo norma, el mismo procedimiento me dice qué sanción le tengo que dar. O sea, sé que en pocas palabras, robotiza la administración, robotiza la contabilidad. Y es algo, una queja muy habitual que hemos tenido nosotros, por ejemplo, cuando hemos ido a gobierno, cuando hemos ido a ciertas cosas, que como todo está tan normado, sientes que tratas como con un robot, ¿sí? De que dices, ok, es que, oye, ¿por qué no haces? Es que el artículo tal, inciso tal, norma tal, me dice que tengo que actuar así. ¿Sí? ¿Se acuerdan un poquito de lo que decíamos el día de ayer cuando Esmeralda decía el buenos días de Carl Jr.? Es una empresa o de la teoría clásica que va hacia la burocratización. Si todo estuviera tan normado que te dijeras, oye, si esto pasa así, actúa así, pero todo tan exageradamente, ¿sí? Se le puede denominar de la escuela burocrática, ¿sí? Tiene sus ventajas, ¿eh? Aquí es lo que quiero tocar. Sí, tenemos el conocimiento de la enorme ventaja de la burocracia, que es esa robotización, cero creatividad y que de alguna manera tienes como que esa tensión impersonal, ¿no? Que sientes como que es muy impersonal. Una ventajota de la burocracia es, sabes qué esperar. Chicos, y esto es un tip que les puede llegar a servir. Cuando se reactiven todos estos fondos y todo esto, literal, si tú lees una normativa de cómo tiene que operar un agente de gobierno, tienes los elementos en la mano de cómo es el trabajo de alguien. Todo está de alguna manera documentado y tú, a través de sabértelo, puedes exigir tus derechos. ¿Sí? Vaya, como por ejemplo decirte, ¿sabes qué? Voy a hacer
¿Qué trámite se te ocurre? A ver, díganme un trámite el que quieras. El que se te ocurra. Primero que se te venga a la mente. Sacar unas placas de un vehículo. Sacar placas de un vehículo. Está normativo. Están las funciones de la persona que tiene que sacar las placas. Están los casos especiales. Todo está en un documento. Están en documentos, en constituciones, en eso. Si una persona está haciendo cosas fuera de ese documento, incluso hasta puede hacer acciones legales que están en el documento. ¿Sí? No sé si yo les decía que los abogados practican con los agentes de tránsito para las multas. ¿Sí les llegué a decir eso? Que una práctica profesional de los abogados es, ok, están las multas de los de tránsito, practica para tumbarlas. ¿Sí? Y eso tiene que ver porque están mal hechas, porque no están acatadas a la ley y todo está bajo un sistema burocrático. Entonces, si no está exactamente como eso, las sanciones ya están acá, se tumban, no se cobran. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede en el sistema burocrático para un trámite como la licencia de eso. O, por ejemplo, se me había ocurrido que iban a decir sobre el pago de impuestos. Tú sabes cómo va a hacer el auditor, qué es lo que tiene, las líneas que tiene que seguir, todos los